Saludos, hermanos y hermanas. Nos acercamos a sus hogares para compartir este breve segmento. Quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, Regálame un cuento. Saludos, hermanos y hermanas, bienvenidos un día más a este breve segmento que hemos dado en titular Regálame un cuento. Un cuento, una parábola, se parecen mucho. En el caso de las parábolas, por decirlo así, no como las del Evangelio, pero sí es como una imaginación, ¿verdad? Tomando un elemento de la vida ordinaria, aprovechamos para educar en valores o para proponer la oportunidad de educarnos en valores a partir de un cuento o de una parábola. La de hoy, o el cuento de hoy, o la parábola de hoy sería, o tendría por título, El Salmón. Y nos dice así: aquel salmón llevaba tanto tiempo en el océano, se había adaptado tanto a las distintas corrientes marinas, que casi había olvidado sus orígenes. No sabía muy bien si era pez de río o pez de mar. Un día nadaba sin rumbo fijo y en su cabeza comenzó a sonar el nombre de un río. Era el río de sus principios. En él había nacido a la vida como salmón, y a él tenía que regresar si quería ser un salmón auténtico y maduro. El salmón no sabía qué hacer. Se estaba demasiado bien en el mar. Todo era fácil para él, pero no se sentía a gusto. Quizás le faltaba algo. Quizás regresar a sus principios, volver a sus orígenes. Como no podía seguir así, comenzó a preguntar a otros salmones. La mayor parte de ellos había olvidado el río de sus orígenes, de sus principios, o no querían oír hablar de él. Les parecía extraño que aquel salmón, que podía disfrutar del mar a sus anchas, quisiera complicarse la vida con esas cosas. Pero él seguía preguntando, hasta que un día, al amanecer, cerca de un estuario, se encontró con otros salmones. Entre ellos reconoció a algunos y les preguntó hacia dónde se dirigían. Los salmones le contestaron que iban a redescubrir sus orígenes, a volver a sus principios, iban a remontar el río. El salmón les siguió, aunque dudaba, pero les siguió. Sobre todo cuando oyó hablar del gran esfuerzo que suponía, de las dificultades y de los peligros que acechaban en sus orillas. Tenían que nadar a contracorriente, atravesar extensos bajíos, superar cascadas y saltos de agua, protegerse de los osos, de las águilas y esquivar a los pescadores que siempre estaban con la caña lista y preparada. Una odisea que no todos lograban alcanzar y coronar. A pesar de ello, el salmón se armó de valor y logró remontar el río. Redescubrió sus orígenes y con ellos
sus principios. Y cuando regresó de nuevo al mar, se dio cuenta de que había sido fiel a su vida de salmón, una vida fecunda que tenía un sentido, tenía un principio y una meta que a punto había estado de no alcanzar por haberse dejado mecer despreocupadamente por las aguas del mar. Ahora sabía que era un pez de río, aunque tenía que nadar y convivir con otros peces en el mar. Y colorín colorado, el cuento del salmón, el cuento de hoy, se ha terminado. Un cuento, un relato, que sin duda, entre otras muchas opciones, nos daría para pensar en algunos temas, desde uno tan sublime como la vocación, o la vida y su sentido, el valor y la valentía, la rectificación, la fidelidad, el esfuerzo o el compromiso. Ojalá sea de su agrado y quizás nos sirva también para educarnos en distintos valores. Hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite, nos despedimos de todos ustedes, deseándoles la paz y la bendición de Dios.